Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, desde Baja California te mando un saludo. Gracias, Eduardo. Hoy se cumplen 4 años de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. A 4 años del inicio de su presidencia, Eduardo, y de esta administración federal, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué balance se puede hacer en el tema educativo? Bueno, yo diría, Juan Carlos, así en síntesis, que la educación no ha sido prioridad para este gobierno. Es decir, ha sido un tema secundario y esto lo podemos ver simplemente por los cambios de la Secretaría de Educación, de las cabezas, ¿verdad? Primero Esteban Moctezuma, que se fue como embajador a Estados Unidos, después Delfina Gómez, que se va como candidata al Estado de México, y ahora la nueva secretaria que es maestra y que apenas está entrando y agarra un tema bastante difícil de atender, que es la implementación de los nuevos planes de estudio, que ha sido todo un galimatías y que están, digamos, suspendidos al menos en cuanto al piloto que se iba a hacer, y el fracaso realmente ante el fracaso del regreso a clases presenciales, que la Auditoría Superior de la Federación señala que la mitad de las escuelas, de los docentes y de los alumnos asistieron a clases en el 2021 y que, digo, en el ciclo 2021-2022, y que solamente se aprendió cerca del 50% de lo que se enseñó a esos alumnos que pudieron asistir, es decir, la mitad de la mitad, en pocas palabras. Sí, ¿esto es como efecto de la pandemia, Eduardo, o como efecto de una política implementada por el propio gobierno? Esto que dice usted que ha sido un tema secundario, ¿cómo lo podemos medir este asunto del no aprendizaje? Bueno, son ambas cosas, es una multiplicación desafortunada, ¿verdad? Por un lado, el poco interés y la poca eficacia que ha mostrado el gobierno para atender el problema educativo, y se le atraviesa además una pandemia que es incapaz de atender correctamente. Rápidamente te comento que en el mundo los países que más tiempo cerraron las escuelas son los países cuyos estudiantes aprendieron menos. Y México fue uno de los países que más tiempo cerraron las puertas o las escuelas, y que a la hora de intentar abrirlas en el ciclo anterior, el ciclo escolar anterior, por falta de infraestructura, porque muchas escuelas se habían vandalizado y la infraestructura no estaba preparada para recibir a los estudiantes, porque los docentes no quisieron asistir, porque los padres de familia tenían miedo de que sus alumnos, perdón, que sus hijos pudieran contaminarse, es decir, por una serie concatenada de causas, finalmente fue un fracaso, se regresó a medias. Entonces, yo puedo decir que además de eso, falta de presupuesto, falta de preparación, una, un plan de estudios de lo que ellos llaman eufemísticamente la nueva escuela mexicana, muy desasiada, con muchos problemas, con pocas posibilidades de implementarse. Y regresando al pasado, básicamente, Enrique Serna, tú debes de conocer este gran escritor, la llamó la educación aldeana a la propuesta de la 4T. Sí, ¿por qué educación aldeana? ¿Qué es lo que establece la nueva escuela mexicana y por qué significa un regreso al pasado? ¿Qué es lo que retoma del pasado la nueva escuela mexicana, Eduardo? Pues mira, básicamente, por ejemplo, básicamente retoma la idea de regresar o de llegar a las comunidades, lo cual no es incorrecto, por supuesto, pero no tú puedes basar todo un sistema educativo en lo que se aprende en las comunidades alrededor de las escuelas, comunidades indígenas o comunidades rurales o comunidades en diversas condiciones socioeconómicas. Entonces, regresar ahí y poner eso como el centro, el eje central de toda un sistema educativo, me parece un desacierto, lo cual también te comento que a la hora de revisar las propuestas, por ejemplo, del uso de tecnologías eh, para la educación, está ausente.
Entonces, en lugar de ver que las tecnologías vienen para que ya llegaron para quedarse aquí, que el mundo está globalizado, que nos tenemos que preparar para competir en un mundo, digamos, el cual está muy competido por las grandes potencias y por los países desarrollados, pues nosotros nos vamos a regresar a lo que se aprenden en las comunidades, que si bien vuelvo a repetir, no está mal, no puede ser solamente eso el centro de toda la educación de un país como es el nuestro, que está en aras de entrar, digamos, en el siglo XXI ya con mayor fuerza, ¿verdad? Ya tenemos 20 años en esto y tendríamos que estar mirando al 2050. ¿Qué queremos que nuestro país en materia educativa alcance? ¿Qué metas debemos alcanzar en el 2050 y no quedarse, vuelvo a repetir, en el pasado de estas comunidades? Sí, en los hechos el plan educativo del presidente Enrique Peña Nieto es el que se está implementando actualmente. Usted bien lo dice, Eduardo Backhoff, se suspendió por decisión judicial la implementación de la prueba piloto en varias escuelas del país, en varios estados del país, del nuevo plan educativo. En los hechos está operando el plan educativo que diseñó en su momento Enrique Peña Nieto, que Peña Nieto modificó el plan educativo que en su momento propuso la administración de Felipe Calderón y que Andrés Manuel López Obrador a mitad de su administración propone un nuevo modelo educativo, que a lo mejor el siguiente presidente propone otro modelo educativo. ¿Se puede estar cambiando de modelos educativos y de planes educativos cada 6 años a contentillo, a deseo de cada administración para ponerle su estilo? Pues de que se puede, Juan Carlos, porque lo están haciendo los presidentes. Efectivamente, en los últimos 3 sexenios se han cambiado los planes de estudio. Que se deba, no se debe, porque un plan de estudios no se puede evaluar en los 6 o ni siquiera 10 años siguientes a su implementación. Debemos de esperar al menos 15 años o 20 años. La educación debe ser proyectos de Estado de largo alcance. Los países que lo han hecho así, piensa en Corea, piensa en Vietnam, son 2 países ejemplo de que han hecho cambios de muy largo alcance. Entonces, si tú cambias planes de estudio, si tú cambias las reglas de operar el sistema educativo sexenio con sexenio, pues nunca dejas que se logre, que se alcancen y que se evalúe realmente si el nuevo plan o el plan que se está vigente, ¿verdad?, que se está poniendo a prueba o que se está implementando, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, mira, a Peña Nieto le tocó hacer lo mismo, o sea, se comenzó a implementar en el último año. ¿Y quién lo está implementando? Pues la nueva administración, que no lo quiere y que dice que es un plan de estudios lleno de problemas neoliberales, capitalistas, en fin, con un montón de adjetivos. Y que este nuevo plan de estudios es el mejor, el bueno, el que estamos utilizando para atender a las poblaciones más desprotegidas. Pero ¿quién lo va a implementar? Lo va a implementar el último año esta administración y el siguiente año una nueva administración. Si es de la misma corriente ideológica, pues seguramente lo va a continuar, pero si no lo es, lo van a cambiar. Bueno, y quién sabe, ¿no? Tampoco es garantía, ¿no? Entre cuando un partido gobierna 2 sexenios o 3 sexenios continuos, tampoco es garantía que un presidente continúe con las políticas del anterior sexenio. Siempre quieren implementar sus propias políticas. Bueno, quién sabe, vamos a ver el siguiente sexenio. Eduardo Backhoff, la parte laboral, la parte de los maestros, veíamos muchos conflictos en la época de Calderón, muchos conflictos en la época de Enrique Peña Nieto con la CENTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al parecer en esta administración hay paz, o por lo menos no hay tanto conflicto como se veía antes. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, yo creo que es bueno que no haya conflictos. La mera verdad, la mejor forma de atender un sistema educativo es a través del diálogo, a través de la concertación. Creo que es muy bueno. El problema es de que no hay conflictos porque hubo un acuerdo político, entre otras cosas, para terminar con la reforma educativa anterior y en especialmente para acabar o para defenestrar, por decirlo así, o matar a lo que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el único instituto que generaba
información objetiva sobre el sistema educativo nacional. Era el INEGI, digamos, de la educación. Ese fue un acuerdo político, con toda seguridad, en donde el gobierno actual, específicamente el presidente de la República, acordó con la CENTE de tener apoyo de ellos, lo cual lo tuvo, a cambio de algunas prerrogativas. Y entre otras cosas era acabar con esta institución que lo único que hacía era generar información para que la utilizara el gobierno y para poder rendir cuentas. Hoy ya no se rinde cuentas. Hoy ya se toman decisiones sin saber las condiciones bajo las cuales se tomaron esas decisiones. ¿Por qué? Porque no hay rendición de cuentas. Entonces matan al instituto, matan la rendición de cuentas, no es típico de este gobierno de que tomen decisiones basadas en evidencias, sino más bien basada en ocurrencias. Entonces me parece que si bien es bueno que no haya los conflictos que anteriormente había, pues digamos, el que no haya esos conflictos tampoco resuelve el problema de tener una buena educación. Sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con S, la CENTE, ahorita estamos platicando de la CENTE, de la coordinadora, que también es parte del CENTE, pero bueno, es la disidencia, la coordinadora. Así es. En el caso del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, el Bester Gordillo, que ya ha regresado a la palestra, ha regresado a dar opiniones públicas, estuvo en la cárcel, la encarceló Enrique Peña Nieto, metido el CENTE en escándalos de corrupción, en muchos asuntos polémicos en el sexenio anterior y en otras administraciones, el uso electoral que se hizo en la administración de Calderón de Fox, del CENTE, en fin, ¿cómo podemos ver la relación del CENTE hoy actualmente en la administración del presidente López Obrador? Bueno, digamos, diferenciemos del CENTE, o sea, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre ha sido buena y siempre se han llevado de la mano con las actuales administraciones o las administraciones en turno. Siempre el CENTE ha sido muy ordenado en ese sentido y se ha pegado a las políticas, se ha apoyado en todos los casos que yo recuerde a la Secretaría de Educación Pública. La CENTE es distinta porque es, como tú bien lo dijiste, una fracción del CENTE bastante contestataria, radical, que también tuvo grandes prerrogativas y que les dieron muchísimos recursos para poderlos controlar o para poder negociar con ellos. Y cada año ganaban mucho más fuerza y ganaban más presupuesto y estaban, digamos, más en la línea de seguir presionando al gobierno para que les dieran las prerrogativas y presupuesto que ellos querían. En este caso, entiendo que ha habido una negociación y por lo tanto no ves a la CENTE, en las calles, o si lo ves, digamos, en un nivel mucho menor, mucho más controlado, y no han parado las labores, digamos, de manera drástica. Entonces, yo creo que la CENTE va a continuar siempre con las presiones, porque ese es su modo operandi, ¿verdad? Son agresivos en ese sentido, hacen manifestaciones, toman calles, en fin. Y en ese sexenio es algo que el presidente ha logrado controlar, que ha logrado negociar, y que a pesar de que muchas veces la CENTE critica al gobierno, como es el caso de los nuevos planes de estudio, pero la crítica queda a un nivel en el cual dejan operar a la Secretaría de Educación Pública. Entonces yo veo que ese va a continuar. Uh-huh. Sí, antes la Secretaría de Educación Pública era controlada por el CENTE, de hecho un yerno del Bester fue subsecretario de Educación Básica y tenía mucha influencia el CENTE en la SEP. Hoy podemos decir que la CENTE, la coordinadora, ¿tiene influencia en la SEP o tiene espacios en la SEP? No lo sé, Juan Carlos. La verdad, mentiría si yo te dijera una cosa u otra. Yo creo, mira, el CENTE, nada más para que tú tengas una idea, en la época de Peña Nieto, 21 de los 32 secretarios de Educación habían sido puestos por el CENTE. Así como tú dices que tenían mucho,
tenían mucho control, y si la subsecretaría de Educación Básica, que es la más importante y la más grande, era de el yerno de la maestra Elvester, pues imagínate las secretarías de los estados también estaban a disposición de ellos. Entonces era un tipo de negociación en el cual eh, el CENTE controlaba gran parte de quienes eran directores, de quienes eran supervisores y de quienes llegaron a ser secretarios de educación, pero apoyaban a los gobiernos en turno con votos. Entonces, ese era el cambio, el trueque que hacía, ¿no? Ahora eso se ha visto menos. Esto me queda muy claro, ¿no? El CENTE ha sido mucho más moderado y yo creo que esto es gracias a la fuerza y a la mano dura, me imagino, del presidente que les ha puesto un alto hasta aquí y ha dicho yo les doy lo que les tenga que dar y ustedes me apoyan con lo que me tengan que apoyar. Entonces la única resistencia es la CENTE, pero aún así ha sido menor. Sí, finalmente a los padres de familia y a los niños lo que menos les importa es la parte laboral. Lo que quieren es que sus hijos, que sus hijas aprendan y que tengan conocimientos. Y en el fondo del asunto, pues esperemos que eso ocurra en algún momento. Eduardo Bakov, Escudero, presidente de Métrica Educativa, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Juan Carlos, un placer como siempre y un abrazo desde aquí. Gracias. Continuamos.